Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 11 al 28. En aquel tiempo, dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 onzas de oro diciéndoles, negocien mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar, no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido 10. Él le contestó, muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo llegó y dijo, tu onza, Señor, ha producido 5. A ese le dijo también, pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, por tu boca te condeno, empleado holgazán. Con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quítenle a este la onza y dénsela al que tiene 10. Le replicaron, Señor, si ya tiene 10 onzas. Les digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús fue el maestro de la parábola, y a partir de esta parábola sencillamente magistral, Él nos quiere dejar 3 enseñanzas inmortales para nuestra vida personal. La primera, somos solo administradores, no dueños de nuestra vida. La vida se nos da el día en que nacemos y se nos pide el día en que morimos. Esto es una verdad de a puño, y por más que en muchos debates se diga yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueño de mí mismo, nada es más engañoso que el misterio de la salud y de la vida misma. Encontramos hoy una persona rebosante de vitalidad y mañana nos sorprende la noticia de que ha fallecido de repente. La vida es prestada. Somos administradores de nuestra existencia, no dueños de la vida, y no podemos obrar insensatamente. En el caso de estos siervos, a los que se les dio algunas onzas de oro para negociar, no eran ellos los propietarios, eran simplemente los administradores. Una segunda enseñanza que podemos aprender de este Evangelio es que la vida se nos ha dado para dar frutos. No vinimos al mundo a consumir oxígeno gratuitamente. No vinimos a esta tierra a consumir alimentos porque sí. No vinimos a este mundo simplemente a ocupar un lugar en el espacio. Vinimos a este mundo para dar frutos. Esto es claro. Un hombre, una mujer que no tenga claridad meridiana de su existencia como una misión clara de Dios, donde hay un proyecto para dar frutos en un matrimonio, en una familia, en un trabajo, a partir de los dones personales, no ha entendido ni siquiera de lejos lo que es el sentido último de su existencia. Esto que parece una verdad de perogrullo, una verdad manifiesta, evidente, hoy no es tan clara. Vivimos tan atolondradamente que no tenemos claridad que cada segundo,
cada minuto, cada hora es una oportunidad para nosotros dar frutos de amor, dar frutos de paz, dar frutos de justicia, no solamente desde nuestra vida, sino sobre la vida directa de nuestros más cercanos. Estamos llamados a dejar esa huella de amor, de paz, de justicia en los demás, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, en general nuestros más cercanos. El hombre ha perdido el rumbo de su existencia y se ha dedicado simplemente a autoglorificarse, a autocuidarse, al bienestar narcisista, al bienestar egoísta, olvidando la meta última que Dios ha colocado en su vida, dar frutos para los demás. Una tercera gran enseñanza de este evangelio la podemos descubrir a partir de los carismas, talentos, dones, en este caso las onzas de oro que el buen Dios, el Señor, ha dado a estos tres siervos o administradores. Miren, amigos, la lógica de Dios es exactamente contraria a la lógica del mundo. En la lógica del mundo, si tú tienes una cuenta de ahorros en un banco y consignas dinero cada mes, esa cuenta va creciendo. Lo que guardas se cuida solo, se va atesorando. Si solo consignas y no haces retiros de tu cuenta de ahorros en el banco, tu cuenta crecerá cada mes. Esa es la lógica del mundo, esa es la lógica económica, esa es la lógica del dinero, pero esa no es la lógica de Dios. La lógica de Dios es que los dones, las onzas de oro, los talentos, los carismas que Dios nos ha dado, solo se multiplican en la medida en que se entregan, se dan a los demás. Exactamente, si nuestros dones fueran dinero, en la medida en que yo hago retiros constantes por cajero electrónico, por cajero automático de un dinero para darlo semanalmente a una persona, eso en la lógica de Dios multiplicará mi dinero. En la lógica del mundo hará que mi cuenta de ahorros, si solo retiro y no consigno, quede en saldo rojo y me diga el cajero, fondos insuficientes, no puede retirar. Pero afortunadamente, Dios no es como los hombres. Dios nos señala que aquel que recibió muchos talentos, 10, lo multiplicó mucho, otros 10 dones, onzas de oro. Aquel que recibió una sola onza y se sintió excusado de cumplir una misión en la vida, lejos de ser premiado bajo el pretexto de que tuve miedo con los pocos carismas que tuve de enfrentar alguna tarea evangelizadora o hacer el bien, lo llama el Señor y le dice empleado holgazán. Mientras el primero fue el empleado fiel, y como fue fiel en lo poco, se le dará mayor responsabilidad. A este empleado holgazán que no fue fiel en lo poco, tampoco se puede esperar que sea fiel en lo mucho. Miren la contradicción. Teniendo una sola onza de oro, se le quita y se le castiga. Y aquel que había recibido mucho, 10 onzas de oro, pero la supo poner al servicio de los demás y produjo más riqueza todavía, se le dará más. En este sentido entendamos la lógica misteriosa de Dios. Cuando mucha gente cuestiona este texto que dice al que tienes le dará, pero al que no tienes le quitará hasta lo que cree tener. Es verdad, en la lógica de Dios, todo lo que yo doy es lo que realmente poseo. Yo no tengo nada distinto sino de aquello que he entregado con amor, con generosidad, con empeño en mi vida a los demás. Por el contrario, no soy dueño de aquello que guardé, que atesoré con miedo, con codicia, con egoísmo. Señor, gracias por esta magistral parábola. Enséñame en mi vida a descubrir que es verdaderamente importante, a reconocer que soy un administrador de mi vida, que mi existencia se me ha dado para producir frutos y que los dones recibidos, ellos se multiplican si los doy a los demás y por el contrario, si los guardo, los pierdo para siempre. Amén.
Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación y sin medida, con confianza infinita, porque eres mi Padre, me pongo en tus manos. De mi cuerpo, yo soy dueño de mí mismo, nada es más engañoso que el misterio de la salud y de la vida misma. Encontramos hoy una persona rebosante de vitalidad y mañana nos sorprende la noticia de que ha fallecido de repente. La vida es prestada, somos administradores de nuestra existencia, no dueños de la vida, y no podemos obrar insensatamente. En el caso de estos siervos, a los que se les dio algunas onzas de oro para negociar, no eran ellos los propietarios, eran simplemente los administradores. Una segunda enseñanza que podemos aprender de este evangelio es que la vida se nos ha dado para dar frutos. No vinimos al mundo a consumir oxígeno gratuitamente. No vinimos a esta tierra a consumir alimentos porque sí. No vinimos a este mundo simplemente a ocupar un lugar en el espacio. Vinimos a este mundo para dar frutos. Esto es claro. Un hombre, una mujer que no tenga claridad meridiana de su existencia como una misión clara de Dios, donde hay un proyecto para dar frutos en un matrimonio, en una familia, en un trabajo, a partir de los dones personales, no ha entendido ni siquiera de lejos lo que es el sentido último de su existencia. Esto que parece una verdad de perogrullo, una verdad manifiesta, evidente, hoy no es tan clara. Si solo consignas y no haces retiros de tu cuenta de ahorros en el banco, tu cuenta crecerá cada mes. Esa es la lógica del mundo, esa es la lógica económica, esa es la lógica del dinero, pero esa no es la lógica de Dios. La lógica de Dios es que los dones, las onzas de oro, los talentos, los carismas que Dios nos ha dado, solo se multiplican en la medida en que se entregan, se dan a los demás. Exactamente, si nuestros dones fueran dinero, en la medida en que yo hago retiros constantes por cajero electrónico, por cajero automático de un dinero para darlo semanalmente a una persona, eso en la lógica de Dios multiplicará mi dinero. En la lógica del mundo hará que mi cuenta de ahorros, si solo retiro y no consigno, quede en saldo rojo y me diga el cajero fondos insuficientes, no puede retirar. Pero afortunadamente Dios no es como los hombres. Dios nos señala que aquel que recibió muchos talentos, 10, lo multiplicó mucho, otros 10 dones, onzas de oro,
aquel que recibió una sola onza y se sintió excusado de cumplir una misión en la vida, lejos de ser premiado bajo el pretexto de que tuve miedo con los pocos carismas que tuve de enfrentar alguna tarea evangelizadora o hacer el bien, lo llama el Señor y le dice: empleado holgazán. Mientras el primero fue el empleado fiel, vivimos tan atolondradamente que no tenemos claridad que cada segundo, cada minuto, cada hora es una oportunidad para nosotros dar frutos de amor, dar frutos de paz, dar frutos de justicia, no solamente desde nuestra vida, sino sobre la vida directa de nuestros más cercanos. Estamos llamados a dejar esa huella de amor, de paz, de justicia en los demás, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, en general nuestros más cercanos. El hombre ha perdido el rumbo de su existencia y se ha dedicado simplemente a autoglorificarse, a autocuidarse, al bienestar narcisista, al bienestar egoísta, olvidando la meta última que Dios ha colocado en su vida: dar frutos para los demás. Una tercera gran enseñanza de este evangelio la podemos descubrir a partir de los carismas, talentos, dones, en este caso las onzas de oro que el buen Dios, el Señor, ha dado a estos tres siervos o administradores. Miren, amigos, la lógica de Dios es exactamente contraria a la lógica del mundo. En la lógica del mundo, si tú tienes una cuenta de ahorros en un banco y consignas dinero cada mes, esa cuenta va creciendo. Lo que guardas se cuida solo, se va atesorando. Y ciegas lo que no siembras. Él le contestó: por tu boca te condeno, empleado holgazán. Con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quítenle a este la onza y dénsela al que tiene 10. Le replicaron: Señor, si ya tiene 10 onzas. Les digo: al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús fue el maestro de la parábola, y a partir de esta parábola sencillamente magistral, Él nos quiere dejar tres enseñanzas inmortales para nuestra vida personal. La primera: somos solo administradores, no dueños de nuestra vida. La vida se nos da el día en que nacemos y se nos pide el día en que morimos. Esto es una verdad de apuño, y por más que en muchos debates se diga: yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 11 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 onzas de oro, diciéndoles: negocien mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar: no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu onza ha producido 10. Él le contestó: muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia,
tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo llegó y dijo, tu onza, Señor, ha producido 5. A ese le dijo también, pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no